Buenas tardes a todos, a la audiencia. Vamos a contraponer dos citas, ¿no? Y en base a eso desarrollar nuestro análisis, ya que venimos en la onda hoy en día hablando sobre la importancia de la libertad de expresión y su derivado, que es la libertad de prensa, libertad de imprenta, como la conocimos en un momento. Hace unas horas, Axel Kicillof dijo esto respecto de los medios de comunicación. Los medios masivos de comunicación se financian con empresas privadas a las que tienen que tratar muy bien. Son parte del pulpo de los grupos concentrados. La información es un bien público y por ello la debería brindar solo el Estado, porque es el único que puede publicar información objetiva. Los medios privados viven de la extorsión a los políticos. Sin lugar a dudas, esta frase entra en el ranking de las frases totalitarias en la historia de la Argentina, ¿no? Si uno se quiere sentar y ponerse a pensar, a imaginar una frase más totalitaria que esta, difícilmente puede encontrar una a mano rápidamente, ¿no? Vamos a desglosarla un poquito. Los medios masivos de comunicación se financian con empresas privadas a las que tienen que tratar muy bien. Claro, eso le suena raro a un parásito acostumbrado a vivir del Estado, es decir, de la plata que aportan los contribuyentes como Kicillof. Kicillof, la gracia es que los medios, que también son una empresa privada, se financien con pauta privada, como en el mercado, ¿no? Haciendo un intercambio de bienes, en este caso servicios, con sus clientes privados, y dan a conocer distintos productos que la gente pueda ir a un supermercado o al almacén de la esquina o al centro a comprar, a adquirir. Esa es la gracia, Kicillof. Vos, que sos un parásito acostumbrado a vivir de lo que te daba el Estado, de lo que te sigue dando el Estado, quizás esto no lo entendés, porque cuando gerenciabas un restaurante lo fundiste, o cualquier otra cosa fracasaste en el ámbito privado, por eso tuviste que intentar imponerte desde el gobierno y de manera bastante tiranesca. ¿Qué más dice este parásito de Kicillof? Son parte del pulpo de los grupos concentrados. Desde pequeños, ¿no? Esto es ciencia política nivel 1 o ciencia política nivel -4, porque ya es lo primero. ¿Qué te enseñan, no? Que el Estado es el monopolio del uso de la fuerza, ¿no? O el monopolio de las decisiones de última ratio en un territorio determinado. Entonces, que un tipo que ha formado parte y sigue formando parte del monopolio del uso de la fuerza, que es la concentración de la violencia armada legalizada, con ejércitos, con policías, con decretos impuestos por la fuerza, con leyes de cumplimiento obligatorio, que este chanta venga a hablarnos, ¿no?, de grupos concentrados en una connotación peyorativa o negativa mientras se pone a salvo a sí mismo, es bastante paradójico, porque si algo sabe de concentración de poder es Kicillof, que no solamente formó parte de un Estado, sino que formó parte de un gobierno tirano que se adueñó de un Estado en la República Argentina. Después dice Kicillof que la información es un bien público y por ello la debería brindar solo el Estado, porque es el único que puede publicar información objetiva. Bueno, lamento contradecirte, Kicillof, pero la información que tiene que ser tratada como bien público de última es la información del Estado, que tiene que ser transparente y estar a disposición de los ciudadanos. Pero la información también corre como un bien privado más, en un mercado abierto a las ideas y a las opiniones de todos los ciudadanos que quieran participar. Entonces la información también se da en el ámbito privado y vos no tenés el más mínimo derecho a meter mano en esa información, excepto que seas un totalitario, y sabemos que lo sos. Tu problema radica en que no podés implementar todavía tus ideas totalitarias en este momento en la República Argentina, de querer estatizar todos los bienes o querer estatizar toda la información, los medios, perdón, o querer estatizar toda la información. Debería brindarla solo el Estado, porque es el único que publica información objetiva. Pues la experiencia, tu propia experiencia indica que eso es todo lo contrario, porque el Estado, cuando está en tus manos,
no publicaba información objetiva. Y no publicaba información como si fuese un bien público. Publicaba información completamente subjetiva y tergiversada en programas como 678 y publicaba información partidaria o conveniente al poder de turno. Y vos eras el poderoso de turno. No, que estuviese intervenido el INDEC era solamente una muestra. Que los números dijeran que teníamos menos pobres que Alemania, que estábamos mejor que Suiza y que Australia, era otra muestra de lo que hace la información en manos del Estado, y no solamente en manos del Estado, sino en manos de un gobierno tirano como el que Kicillof protagonizaba, como viceministro y después como ministro de Economía. Los medios privados viven de la extorsión a los políticos. ¿Realmente hay algún medio privado que puede extorsionar políticos? Ahora, hay muchos más políticos que extorsionan medios privados. Este es un medio privado y de acá no se extorsiona absolutamente nadie. Entonces, lo que dice es una mezcla entre la burrada, la mentira y la generalización indebida. A eso se resume el argumento falaz de Kicillof. Vamos a anteponerle otro argumento de alguien que sabía mucho más de economía que Kicillof, que escribió tratados de economía impresionantes, que es respetado, que es estudiado, y que un discípulo de él ganó un premio Nobel. Increíblemente a él nunca se lo dieron. Ludwig von Mises. Ludwig von Mises escribió: una prensa libre solo puede existir donde hay control privado de los medios de producción. En una comunidad socialista, agreguemos entre paréntesis nosotros como la que le gustaría a Kicillof, socialista, comunista, peronista, totalitaria. En una comunidad socialista donde todas las plantas de publicación e imprentas pertenecen al gobierno y son operadas por este, no puede haber ninguna cuestión sobre libertad de prensa. Y sí, hablar de libertad de prensa cuando los órganos de publicación y difusión son del gobierno, es decir, hablar de una prensa libre gubernamental, es una contradicción en términos. No tiene ni pies ni cabeza lo que dice Kicillof, y Mises, en una frasecita, en un párrafo de 20 palabritas, se lo refuta, se lo da por tierra con todo eso. Entonces, es un embustero Kicillof. Podrá embaucar a algunos que lo siguen, pero no quien esté despierto y realmente esté comprometido con la defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Ahora bien, Kicillof se jacta de ser un defensor, ¿no?, de la información, en paralelo que promueve medidas totalitarias. Pero él forma parte de los que perseguían a periodistas. Y en un momento los medios kirchneristas hasta lo victimizaron de sufrir ataques judeofóbicos, antisemitas, ¿no? Mientras él forma parte de un gobierno que quiso enterrar la causa AMIA vendiéndole los muertos a Irán y difundiendo su principal mandataria, la señora Cristina Fernández de Kirchner, judeofobia de la vieja, ¿no?, de la teoría conspirativa de que los judíos no se sentían argentinos, ¿no?, sino que estaban más compenetrados con intereses del exterior, sugiriendo que detrás de toda la movida estaba el gobierno de Israel, a quienes los judíos argentinos realmente respondían. Mises, por el contrario, también fue un economista judío, pero no formó parte de un totalitarismo atroz. Por el contrario, Mises fue perseguido por los nazis y perseguido por sus ideas, y se escapó de Austria precisamente por sus ideas y por ser judío. Terminó exiliándose en Estados Unidos y allí pudo ser profesor en la universidad y terminar de escribir su obra en defensa de la libertad económica, de la libertad de prensa y de todas las libertades individuales habidas y por haber. Puede haber tenido alguna que otra frase o propuesta polémica, sí, pero era un liberal con todas las letras, hablando en líneas generales. Entonces ahí sí tuvimos un judío realmente víctima del totalitarismo y que lo combatió. No una persona victimizada como Kicillof, que paradójicamente defiende
esta idea totalitaria. En definitiva, ¿con qué queremos quedarnos? Con que esta persona que quiere que toda la información corra por el Estado y por decantación eliminar los medios privados de información, esta persona detentó poder en la Argentina y lo sigue teniendo, porque se sigue sentando en una banca legislativa a proponer este tipo de cuestiones absurdas y totalitarias. ¿Qué hay que hacer? Deshacerse de estas personas, no votarlas más, no permitir que vuelva a tener una gota de poder en la Argentina, y sí leer esta otra biblioteca, la biblioteca de liberales como Mises, que nos enseñan realmente lo que es, lo que implica y cómo se puede garantizar la libertad de opinión y la libertad de prensa, para que hoy pueda estar hablando yo en este micrófono y usted me pueda estar escuchando, o para que el día de mañana usted esté hablando y yo pueda estar escuchándolo, sin que tengamos temor a represalias del gobierno por lo que decimos, o a ser perseguidos, o a depender completamente de la financiación del Estado, porque no nos queda otra para poder subsistir. Entonces, en un día que hemos estado hablando precisamente de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, hay que prestarle atención a esta enseñanza del gran Ludwig von Mises y tener herramientas para poder refutar las afirmaciones del totalitario Axel Kicillof.